Bienvenida a este espacio. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paulina Martínez. Yo soy directora del evento Reconstruir tu Vida y también soy directora de Arte Terapia Intinay. Ya desde varios años estoy completamente dedicada a todo lo que es el crecimiento interior de las personas, a los procesos psicológicos de duelo de diferentes tipos, no solamente duelo de pareja. Sin embargo, en el día de hoy estamos puntualmente focalizadas en el duelo de pareja. ¿Cómo es y cómo se vive el proceso de reconstrucción después de que una persona termina la relación de pareja? Durante el evento me voy a referir en femenino porque estoy viendo que casi todas somos mujeres. De hecho, solamente veo mujeres. Si hay un hombre, por favor, alce su mano o salúdenos en el chat. Pero sé que somos inmensamente mayoría femenina, entonces me voy a referir en femenino. Si hay algún hombre por ahí, bueno, y te incluyes ahí dentro de todo lo que vaya a ir comentando. El espacio que vamos a tener hoy, ojo, no reemplaza un espacio privado de terapia. Si alguna de las personas que está aquí necesita su terapia particular de psicología, hazlo, da el paso, porque yo sé que en estos momentos en donde hay un duelo, en donde el corazón está muy blandito, pues necesitamos un acompañamiento que sea uno a uno. Me he dedicado en los últimos años con muchísimo ahínco, con muchísima intensidad a estudiar el duelo y a estudiar las relaciones de pareja. No siempre que hago terapia de pareja, esa pareja se está separando necesariamente. Hay parejas que pasan por dificultades y necesitan desarrollar habilidades. Muchas otras parejas realmente llegan a terapia ya en un punto en el que la ruptura es casi natural, en el que están en un momento de crisis en donde se termina la relación y acompaño entonces también a ese cierre de proceso. Si estás dispuesta a reaprender sobre la ruptura de pareja, creo y estoy convencida de que vas a poder traspasar mucho mejor tu proceso de duelo y que vas a poder convertir el dolor en crecimiento. Yo creo que esa es la gran revelación de los duelos. Aunque les tenemos cierta prevención, el duelo que es bien llevado se convierte también en combustible para poder reconstruirte internamente. Así que no tenemos nada que temerle. Lo único que le tememos es tal vez al desconocimiento, pero en sí mismo el duelo permite una apertura, un renacimiento a una versión nueva de ti misma. Si yo lo pude hacer en su momento, tú también lo puedes hacer y lo pueden hacer todas las mujeres que estén atravesando por una ruptura de pareja. Así que hoy la invitación que te hago es a que creas en ti, a que creas en la sabiduría de la vida, la sabiduría que permite cuando inicia un duelo y que te permitas atravesarlo, abrir tu mente y tu visión a qué puede estar ofreciendo un duelo y tal vez que no he contemplado en esta reconstrucción que he iniciado y que me puede servir hoy durante el evento. Cuando se presenta una ruptura de pareja, la primera respuesta es la negación, ¿sí? Sobre todo cuando no queríamos que ese duelo llegara. Casi todos los duelos llegan no porque los pidamos, sino porque llegan, se dan. La vida nos pone en el camino un duelo, no porque lo deseemos, sino porque es necesario. Cuando las personas se niegan a la ruptura o se niegan a vivir ese dolor emocional, lo que hacen es tratar de retener, tratar de negar el dolor del duelo y tal vez ensimismarse en que tienen que continuar esa relación de pareja. Entonces, ese es nuestro primer obstáculo y es negar la ruptura. El segundo obstáculo con el que te vas a encontrar en un proceso de duelo, el miedo a la soledad. Y este miedo creo que es más común de lo que nos imaginamos. Hay personas que se pueden llegar a sentir muy ansiosas, cuando sienten que van a quedar desprotegidas o que van a perder ese vínculo de compañía que tenían con su pareja o con su expareja, porque ya aquí estamos dando por hecho que la relación se rompió. Entonces, el miedo a la soledad nos puede llevar a una instancia en la que nos neguemos a soltar a la persona por el miedo a estar solas.
Tercer obstáculo con el que te vas a encontrar, la culpa o la autocrítica. Yo creo que es bueno y es necesario que cuando tú terminas una relación de pareja, revises qué fue lo que sucedió. Revises qué fue lo que llevó a la instancia de mayor conflicto y en esa medida puedas revisar cuál fue tu parte. Y ojo, porque cuando hay un conflicto de pareja, rápidamente volteamos el dedo hacia la otra persona y nos cuesta ver cuál fue nuestra parte en ese conflicto. Entonces es bueno y necesario mirar, revisar qué fue lo que sucedió, qué hubo de mi parte y tomar responsabilidad para poder cambiar patrones que no se vuelvan a repetir en un futuro en una nueva relación de pareja. Sin embargo, es diferente esa revisión a la culpa. La culpa ya es pasarnos de la línea de la responsabilidad y quedarnos patinando en un pasado que no vamos a poder cambiar. Un pasado que ya fue lo que fue, que seguramente si hoy tuvieras la conciencia que tienes, si en ese momento hubieras tenido la conciencia que tienes hoy en día, pues lo hubieras hecho diferente. Sin embargo, pues para ese momento y con la información que tenías y con la madurez emocional que podías, hiciste lo que mejor considerabas que podías hacer. Entonces, cuando entramos en el extremo de la autocrítica, estamos olvidando que hicimos nuestro mejor esfuerzo y que en este momento lo haríamos diferente y tal vez tengamos la oportunidad de hacerlo diferente en una siguiente relación. El cuarto obstáculo, el miedo a nuestra vulnerabilidad. Nos da muchísimo miedo ser blanditos. Y nos enseñaron, creo que es una cuestión cultural, que quien es blandito pierde. Quien es sensible está en una desventaja. Entonces todo el tiempo tratamos de ocultar que las cosas nos afectan. Y cuando estamos en un proceso de duelo, incluso intentamos ocultar que nos afecta de nosotros mismos. Lo ocultamos del entorno y tratamos también de negarnos a nosotros mismos que esto tuvo un impacto muy grande en nuestro corazón y en lo que somos como personas. Ese miedo a la vulnerabilidad es necesario que lo traspasemos. Sí o sí, en el proceso de duelo tú vas a tener que bajar a tu cueva más oscura y atravesar esa parte blandita, ese vacío al que nadie quisiera entrar, pero que es necesario atravesar en tu viaje de duelo para poder reconstruirte y tener acceso a un renacimiento en tu vida. Y el quinto obstáculo con el que nos vamos a encontrar es la dependencia, porque es la dependencia lo que puede generar una mayor sensación de vacío o un vacío más pequeño. Y esa lucha por tratar de encontrar nuestra identidad independiente de la persona de la cual nos separamos. Ten en cuenta estos obstáculos que te estoy mencionando en la medida que vayamos tocando los temas con las expertas, ve identificando cuáles de estos obstáculos son más presentes en ti, cuáles son más evidentes, cuáles tal vez están retrasando mi camino del duelo, porque cada uno de estos obstáculos lo que hace es retrasar y dilatar el proceso de duelo de una ruptura. Cuando negamos nuestro dolor, cuando preferimos caer en autocrítica, cuando no tenemos acceso a nuestra vulnerabilidad, todo eso lo que hace es retrasar el proceso de duelo de pareja. Lo que nosotros quisiéramos hoy, desde el fondo de nuestro corazón, es que no te quedaras estancada en tu duelo, que no te quedes estancada en tu cueva más oscura, sino que puedas sacar el provecho de crecimiento y salir al otro lado tratando de superar cada uno de estos obstáculos. Bienvenidas nuevamente a todas las personas que en estos minuticos han llegado hasta la sala. Vamos con esta introducción a recibir a María José. María José, bienvenida. ¿En qué parte del mundo estás? Hola Pau, muchísimas gracias por estar aquí. Qué lindas esas palabras que nos compartiste. Gracias. Los saludo desde Londres. Estoy aquí en Wow. Inglaterra. Feliz de tener este espacio con ustedes.
Qué rico, María José, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que estás acostumbrada a moverte entre diferentes lugares. Me da la impresión de que estás en ese estilo de vida. ¿Mm? Sí, tengo una vida muy libre donde me permite viajar y seguir conectada con mi mensaje, con mi trabajo, donde sea que esté. Perfecto. Bueno, entonces afortunadas nosotras de haber coincidido hoy contigo. Voy a Mm, leerles el perfil de María José y que ya ella nos cuente en sus propias palabras a qué se dedica. María José es coach y mentora de vida, negocios e intimidad para mujeres líderes. Es emprendedora, amante del baile y los viajes, apasionada por el despertar sexual y la expansión de la conciencia. Sus espacios de mentoría brindan herramientas energéticas y prácticas para elevar la calidad de vida. Eso es en términos formales. En tus propias palabras, María José, ¿a qué te dedicas? Pues Pau, yo me dedico a acompañar a las personas a crear la vida que sueñan, a convertirse en esa mujer que quieren ser y realmente tomar las riendas de su vida para comprobar que nosotras somos las creadoras de nuestra realidad. Acompaño a la gente a cambiar su mente, a cambiar sus hábitos y a realmente dejar las excusas atrás y hacerlo tan grande que podemos venir a hacer acá y vivir la vida que queremos vivir. La frecuencia que más me acompaña es el placer y los sueños. Son dos de las grandes energías con las que trabajo y con las que trabajo con pues, mis clientes para crear una vida llena de placer y sueños hechos realidad, porque todos podemos hacerlo, pero no todos lo vamos a elegir. Uy, tienes razón, ¿no? Todos podemos hacerlo, no todas lo vamos a elegir y hay unos obstáculos personales que cada persona tendría que traspasar para eso. Exacto. Tenemos para ti unas preguntas que el público ya nos había enviado, un par de preguntas que tú puedes profundizar tan ampliamente como desees, de acuerdo a la información que consideres que es importante que reciban hoy las personas del encuentro. La Perfecto. primera pregunta es, ¿cómo el placer puede ser utilizado para la sanación? Mm, ok. Entonces, antes me gustaría dar un poquito más de contexto de por qué Perfecto. voy a hablar sobre el placer y un poquito por qué esta charla o este momento se llama el placer como una herramienta de sanación. Yo Ujú. empecé toda mi carrera como coach y como mentora, acompañando a mujeres en su despertar sexual, ¿sí? Acompañando a las mujeres a volver a reclamar su cuerpo, su energía y su placer, entendiendo el placer como toda esta capacidad de disfrute. Muchas veces sentimos que el placer es sexual, nos dicen placer y pensamos en orgasmo, pero el placer realmente es una frecuencia, digámoslo, en el que estamos expandidas, el placer, el disfrute, todo eso va en la misma, como en la misma área. Entonces, cuando empezamos a ser dueñas de nuestro placer, es decir, empezamos a ser dueñas de nuestro gozo, de nuestra capacidad de disfrutar, de entender y empezar a priorizar qué nos gusta en la vida, qué nos expande, qué nos genera esta sensación de placer y cultivarlo constantemente en nuestra vida. Entonces, para tener una vida más placentera o poder llevar un proceso de duelo, de expansión, a través del placer, no es necesariamente tener que hacer más cosas o tocarse genitalmente, es aprender a priorizar lo que nos da, lo que disfrutamos. Mm, El baile, la buena comida, la meditación, es hacer esos ejercicios y acciones que nos producen placer y nosotros llevarnos ahí. Porque es que nadie puede vivir el placer por nosotros. Uno es el que se puede llevar a esos lugares, uno es el que puede priorizar las cosas que le generan esa expansión. Entonces, si nosotros no empezamos a priorizar lo que nos expande y lo que disfrutamos, entonces pues vamos a vivir una vida, digámoslo, a medias o como mediocre o como que se siente tibia. Entonces, no es hacer más cosas, sino es priorizar lo que más me gusta hacer. ¿Sí? Es priorizar eso que nos gusta hacer, que nos da placer y hacerlo más. Porque cuando estamos en la energía del placer, cuando estamos en la frecuencia del placer, perdón, la energía se expande. Si solo pensamos cómo nos sentimos cuando estamos sintiendo placer, comiendo una comida deliciosa, oyendo una música que nos encanta, abrazándonos con alguien que queremos, oliendo algo que nos produce mucho placer, ¿qué pasa? Nos expandimos, nos abrimos, es una experiencia que nos lleva a estar abiertas. Entonces, entre más abiertas estamos a la vida, más la vamos a poder disfrutar, más la vamos a poder gozar, ¿sí? Y la idea de estar vivos es disfrutarlo, ¿sí? Y cuando ya llegue ese último día de nuestra vida, digamos, ¿cómo me gocé la vida? Porque yo elegí gozármela, porque yo elegí disfrutarla, porque yo elegí la frecuencia del placer para mi vida. Nadie más lo puede elegir por ustedes o por nosotras, es una decisión individual.
Entonces, cada vez que trabajamos placer o cada vez que yo hago este trabajo con las mujeres, más allá de que sea algo sexual, es algo energético, es aprender a priorizar el gozo de la vida, cómo poder procesar y llevar situaciones a cabo desde una frecuencia del placer. Y el código del placer más importante es que requiere voluntad, ¿sí? Lo más importante del placer es que requiere voluntad. Yo quiero sentir más placer en mi vida, yo tengo que querer hacerlo. ¿Sí? Entonces, cuando yo decido comer, pero comer con mucho más disfrute, entonces lo voy a disfrutar más. Yo puedo bailar o puedo bailar con más disfrute y lo voy a disfrutar más. Entonces, el placer requiere voluntad. Para yo tener una vida con más placer, yo necesito querer eso. Y ya de ahí solo son las acciones que nos van a llevar a poder hacerlo. Entonces, es un tema que me apasiona, ya me podría quedar acá hablándoles de todas las experiencias del placer, la forma de cultivarlo, pero lo quiero enfocar a lo que nos tiene hoy reunidos acá y es cómo el proceso de duelo podemos usar el placer como una herramienta para sostenerlo, para llevarlo. Entonces, Pau, si quieres, vuélveme a leer esa primera pregunta y ya de eso vamos como Entonces, viendo ¿cómo el todo lo placer puede ser utilizado para la sanación? Bueno, aquí es que nos diste una visión bastante amplia sobre la sí, comprensión del placer. Si nos ya quedamos el placer, solamente en que es un placer sexual, creo que también puede ser malentendido, ¿sí? De, no, bueno, yo no estoy interesada en eso y me desligo casi que de la responsabilidad del disfrute que pudiera tener conmigo misma. Mm. totalmente. Entonces, la idea acá es como abrir esa concepción del placer, que cuando hablamos de placer no estamos hablando de masturbación, cuando estamos hablando de placer no estamos hablando necesariamente de orgasmo, si bien hacen parte de eso, no lo agota. Entonces, ¿cómo podemos usar el placer para la sanación? Entonces, primero, lo primero que todo es entender que el placer le hace muy bien a nuestro sistema nervioso. Mm. El placer le hace muy bien a nuestra mente, a nuestras células. Cuando estamos sintiendo placer, ya vemos que estamos expandidas, estamos en la sensación del disfrute y cuando estamos disfrutando, las cosas se elevan. Entonces, cuando estamos disfrutando, se abre nuestra creatividad. Cuando estamos disfrutando, estamos más sensibles al amor. Cuando estamos disfrutando, recordamos por qué estamos aquí. Entonces, usar el placer como una herramienta de sanación requiere voluntad y no es como cambiar el dolor por el placer, no es que vamos a ignorar el dolor, entonces ahora para no sentir dolor voy y como o para no sentir dolor voy, oigo música a todo volumen, no, es yo siento el dolor y lo más importante de la inteligencia emocional y de las emociones es que aprender a sentirlas. Entonces, yo siento el dolor de mi ruptura, yo siento el dolor que me produce cerrar este proceso, yo siento el dolor que me produce cerrar esta relación, lo siento, pero ¿cómo puede ser una forma más placentera de sentirlo? Entonces, en vez de sentarme a llorar sola en mi sala, yo puedo irme al sofá y ponerme una cobijita y hacerme un té y estar conmigo en ese momento, para mí, en un ambiente un poco más placentero, ¿sí? Que es donde mi sistema nervioso pueda estar más relajado, yo pueda estar más tranquila. Yo puedo llorar y puedo querer escribir, pero también entonces voy y escribo en un café que me parece bonito, me voy a un lugar, a un parque que como que me conecta con otras cosas más allá de mi duelo. Porque una cosa que pasa en el duelo es que muchas veces lo volvemos el actor principal de nuestra vida. Mm. Y el actor principal de nuestra vida es que estamos viviendo. El duelo hace parte de esa experiencia de la vida, pero no es toda nuestra vida. Entonces, cuando empezamos a abrir nuestro espectro y nuestras prioridades y vemos el duelo como una parte de la vida y no como toda nuestra vida, entonces empezamos a conectar con nuestro poder personal. Hay algo más allá del duelo. ¿Sí? Hay cosas más allá del duelo, existe todavía mi familia, mi casa, yo misma, mi trabajo, hay muchas otras cosas más allá que componen mi vida a las cuales también le voy a dar atención. Entonces, Uf. podemos vivir los espacios de duelo y los momentos en los que queremos pensar en eso, sentirlo, realmente, procesar, pensar, aprender qué me deja este duelo, en espacios donde son más placenteros para mí. Entonces, en vez de quedarme en la cama, acostada todo el día llorando con la luz apagada, entonces yo digo, ok, voy a salir a algún lugar que me produzca belleza. Voy a ir a caminar descalza al parque, que eso es muy placentero, al sol, voy a sentir el sol en mi piel, para yo misma recordar que todavía existe en mí mi capacidad de gozo. Porque yo esté muy dolida no significa que yo perdí mi capacidad de disfrutar. Yo puedo sentir el dolor, ¿sí? Tener ese duelo y al mismo tiempo ir y ponerme frente al sol y recordar, qué delicia sentir este rayo del sol, tomarme este café en mi café favorito, llorar con esta tacita de té, eh, recordar lo que fue y aprender mientras camino oyendo una canción que me abre el corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto nosotras
lideramos en este duelo, porque las únicas personas que se sacan de los duelos somos nosotras mismas. Entonces, ¿cómo me voy a liderar yo en este duelo? El duelo va a pasar, bellezas. Yo he tenido muchos duelos, muchas rupturas en mi vida también, y uno a veces cree que no va a pasar, como está tú, uno a veces se levanta como, no, esto no va a pasar. Yo me voy a levantar y todos los días voy a seguir pensando en él o en ella, pero la realidad es que no. Porque si pensamos, la mayoría de nosotras ya hemos superado un duelo de pareja. Ya tuvimos la tusa de los 13, de los 15, de los 30, ya lo hemos superado. Entonces nosotras ya sabemos cómo hacerlo, sino que se nos olvida. Porque estamos tan inmersas en el duelo presente, le damos toda la atención como si fuera lo único que existe, que nos volvemos víctimas de ese duelo en vez de líderes en ese duelo, ¿sí? Entonces la invitación acá es a que cada una primero sepa que se puede autoliderar en este duelo, que lo pueda hacer buscando las situaciones más placenteras posibles y que va a pasar. Va a pasar. Si yo trabajo en mí, si yo cojo y aprendo qué es lo que esta relación vino a enseñarme, porque una de las creencias que sostienen mi vida, y se las paso porque si ustedes también la quieren, la pueden empezar a usar de ahora en adelante y va a ser tan liberadora, es que todo en la vida pasa para mí. Nada me pasa a mí, ¿sí? Mm, Él no me dejó a mí. Esta ruptura no me pasó a mí. Él me dejó para mí, para que yo entienda algo, o yo lo dejé para mí, o ella me dejó para mí. Esto que está pasando es para mí. Entonces, cuando yo me hago esa pregunta, estoy desde un lugar de liderazgo, estoy desde un lugar de poder frente a la situación y no de víctima y de sufrimiento. Entonces, cuando yo entiendo el ¿para qué me pasó esta ruptura? ¿Qué es lo que me está enseñando? ¿Qué es lo que me está mostrando que yo no he visto? ¿Sí? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis aprendizajes aquí? Cuando yo me empiezo a enfocar para qué me pasó, no por qué me pasó, sino para qué me pasó, cuál es la razón detrás de todo eso, voy a empezar a ver cómo día a día voy a entenderlo más. ¿Mm? ujú. Al entender más para qué me pasó, yo me empiezo a relacionar distinto con esto. Porque cuando es por qué me pasó, voy a ser víctima. Cuando es para qué me pasó, voy a estar a cargo de la situación. Ujú. Entonces, todo esto se puede hacer en espacios y en ambientes placenteros, Claro. ¿sí? Yo me puedo sentar a pensar en para qué me pasó en un lugar bonito, lo hago para mí, ¿sí? Porque si esto me pasó a mí, yo puedo buscar el placer en este aprendizaje, ¿sí? Ujú. Porque cuando uno crece, evoluciona, aprende, es muy reconfortante, es muy expansivo cuando miro qué es lo que me corresponde a mí de esto. Entonces, el placer acá como herramienta de sanación lo que nos lleva es a recordar que somos mucho más allá del dolor y que cuando vamos a sentir dolor lo podemos hacer en un ambiente más placentero de lo que normalmente es. Y nos llevamos a nosotras ahí, hacemos el espacio para nosotras, vamos al café, llevamos nuestro cuaderno. Y cuando estamos ahí, hacemos el trabajo desde un lugar de poder, desde un lugar de liderazgo. Tremendo esta información que Mm, nos das. Bueno, sobre todo porque por ejemplo, en los casos que acompaño de duelo, en muchas ocasiones, precisamente fue en la relación de pareja cuando se abandonó ese placer del que nos estás hablando, ¿sí? Tal vez no un placer exclusivamente sexual, pero sí la capacidad de placer y de disfrute para sacar mis espacios, para construir mis experiencias, estas experiencias que nos estás hablando de expansión. Y el duelo de pareja se viene con esa confrontación, ¿sí? De mm, dónde dejaste tu disfrute, exacto. en qué lugar quedó tu placer durante esta relación de pareja. Súper Y divino eso que importante. traes, Pau, porque también es importante. Entonces ahora, pienso yo que depende del momento en el que estemos en el duelo. Siento que empezando el duelo, esto que les acabo de decir, es hermoso. Entonces, hacer los espacios donde sea más placentero sentir y enfocarme en el para qué. Cuando ya el duelo está un poco más avanzado, cuando ya, por ejemplo, puedo pensar sin tener que entrar en una emoción muy fuerte o llorar, ya empiezo yo a decir, bueno, yo igual me sigo teniendo a mí, ¿sí? Mi cuerpo sigue estando vivo, yo sigo sintiendo. Entonces, voy a salir de esta creencia de que la única forma en la que siento placer es compartida, porque el cuerpo siente placer per se, ¿sí? El cuerpo es nuestro vehículo de placer. De hecho, una de las misiones más grandes del cuerpo es sentir placer, es el vehículo de placer. Entonces, si yo ya estoy en un lugar en el que puedo empezar a
priorizar empiezo yo entonces a buscar qué me da placer a mí, porque muchas veces cuando estamos en pareja nos abandonamos. Mm, Entonces es que le da placer a ella o que le da placer a él. Entonces hacemos todo en pro de que él o ella se sienta bien y nos abandonamos. Y mm, cuando tenemos este duelo, que para mí más que el fin de algo es la transición de algo, es una transición, estamos pasando de una condición en pareja a otra condición que puede ser solas o con una nueva pareja. Cuando estamos en esta transición es aquí estoy para mí, o sea, también es una oportunidad que la vida me está dando para yo volverme a conectar conmigo, para yo volverme a preguntar qué me gusta a mí hoy en este momento de mi vida, hoy en este momento de mi conciencia. ¿Qué me gusta a mí? Me gusta bailar en pelota en la ducha, entonces voy y lo hago. Me gusta comer este tipo de comida, entonces voy y me la doy. ¿Qué me gusta a mí? ¿Sí? Sin tener que preguntarle a alguien más, porque una de las delicias de estar soltera o de dejar una relación de pareja es que uno puede darse un espacio en el tiempo de solamente pensar en mí, mm, ¿sí? Porque cuando estamos en pareja trabajamos mucho el equipo, ¿no? Pero cuando estamos solteras o hemos dejado a la pareja es un momento para volver a mí. Entonces preguntarme hoy en día qué me da placer, qué me gusta, qué me expande, qué es lo que más me gusta hacer en la vida. Hagan una lista en su celular, mis actividades favoritas en la vida. Bailar, salir a comer, ver las estrellas, caminar descalza sobre el pasto, escribir, hablar con mis amigas, tomarme un té. ¿Cuáles son mis actividades favoritas en la vida? Por ende, las que más placer me dan. ujú, Y empezar a hacerlas. Y hacerlas porque yo me tengo a mí, yo soy la persona que las puede hacer. ¿Sí? Empezar a hacer eso que más me produce placer y ustedes van a ver cómo es que solito el placer va a generar esa sanación, porque también tenemos esta idea que es una de mis grandes partes de mi mensaje, de que para sanar tiene que doler y no ujú. necesariamente. No necesariamente para sanar tiene que doler. Si duele, está bien. Tenemos las herramientas para poderlo superar. Ya sea tenemos una terapia, amigos, a nosotras mismas. O sea, si duele, lo vamos a poder sostener. Pero no tiene que doler. No tiene que doler. Entonces Mm. muchas veces pensamos, pero ¿cómo no estoy llorando si terminé con él? ¿Será que lo estoy negando? ¿Será que no fue tan increíble como yo pensaba? Y muchas veces cuando no nos duele, nos sentimos mal porque no nos duele. Porque es como, ¿cómo no me estoy muriendo si duré con él 15 años o si duré con ella 15 años? Porque no necesariamente el duelo es doloroso. Puede haber dolor y lo vamos a superar. Somos muy fuertes. Ya hemos superado muchos dolores en la vida, pero puede que venga con menos dolor y mucho más amor y placer hacia mí misma. Puede que este duelo lo que me lleva es a conectarme conmigo. Entonces, a través del placer sano ese abandono de mí misma. A través del placer sano esa separación y entiendo por qué pasó. A través del placer vuelvo y despierto mi cuerpo, vuelvo y reclamo lo que es mío. Entonces puedo dejar ir con mucha más facilidad. Porque si ese duelo me llevó a yo hoy estar aquí en esta relación conmigo, it was worth it. Valió toda la pena. Entonces, sanar a través del placer es una posibilidad y es una posibilidad revolucionaria porque nos han enseñado que uno sana a través del dolor, pero no Ujú. necesariamente. El dolor y el placer están en una misma frecuencia energética. A más dolor, más placer, más me hablo el placer, más me hablo el dolor, más me hablo el dolor, más me hablo el placer. Entonces, si yo empiezo a trabajar mi duelo desde el placer, dándome lo que necesito, volviendo a mí, priorizando lo que me gusta hacer en la vida y haciendo lo que a mí me viene bien, entonces va a haber un momento en el que me voy a levantar y va a ser, estoy otra vez acá. Es Hermoso. un proceso que ya está Mm. superándose. Chicas, tomen nota, tomen nota, sobre todo de aquellos obstáculos que hemos tenido en el contacto con nuestro propio placer. O tal Mm, vez si alguien de las mujeres que están acá estuvo muy al servicio del placer del otro, porque eso también puede suceder. Y es que estuve 5 años o 10 años o 20 años al servicio del placer del otro y ahora que estoy con la oportunidad de contacto directo conmigo misma, no sé cómo estar al servicio de mi propio disfrute. Estuve siempre mm, para el otro, entonces todo lo que está diciendo María José, vayan anotando, vayan rayando para que puedan comenzar a hacer su propio mapa, su propia ruta de sanación. mm, Otra pregunta que aparece aquí, María José, ujú, es la siguiente. Dice, hace un mes terminé con mi pareja y siento que en medio de mi depresión es muy difícil conectar con cualquier tipo de placer. ¿Cómo usar el placer si escasamente puedo en este momento disfrutar mi día a día? mm. Muy linda esa pregunta y gracias por compartir a la mujer que lo hizo en el lugar en el que está. Siento que
cuando las cosas son, una cosa es que algo sea difícil y otra cosa es que sea imposible. Yo Ujú, sé que es difícil conectar con el placer cuando estamos deprimidas. Yo sé que es difícil, pero es una gran herramienta. Es una forma de sanarla. Entonces, a veces, push that resistance es empujar esa resistencia y decir, voy a hacer una cosa que me da placer hoy, una cosa para mí, me voy a regalar una cosa, así sea oír una canción, así sea bañarme con agua caliente un ratico más largo, así sea comprarme mi té favorito, pero lo voy a hacer por mí. Porque cuando yo empiezo a ver que yo puedo hacer cosas por mí sin necesidad de que alguien más las haga por mí, entonces empiezo a ganar otra vez este poder personal que es lo que nos saca de cualquier situación difícil. Entonces, una cosa al día es difícil, sí, pero no imposible. ujú. ¿Sí? Entonces es, hoy voy a dar lo mejor de mí porque yo estoy a cargo de que esto se sane. Si ustedes no están a cargo de que esto se sane, ustedes pueden durar en el duelo años y años y años y años y años. Y la idea de los duelos es tomar el aprendizaje, ver para qué pasaron y seguir, porque cuando dejamos de ser match con una pareja, cuando dejamos de ser match con una casa, con un trabajo, con un cliente, es porque viene algo mejor. Es porque viene algo más que está alineado a esta nueva versión de nosotras que necesitaba ese aprendizaje pasado para poder entrar en este nuevo. Entonces, lo importante aquí es, sí, es difícil, ajá, pero es muy reconfortante y es muy, casi que les digo que es seguro, es seguro, uno empieza a priorizar el placer y uno sana. Sana, 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 porque el cuerpo entonces se regula, el cuerpo se expande, el cuerpo abre su creatividad y está bien, y entonces está recuperando. Entonces Claro, sería es un una cosita viaje, pequeña al día mejor que nada. mm, es un viaje de regreso a nosotras mismas y eso no tiene pierda. Es decir, no hay forma de perdernos cuando vamos hacia nuestro propio centro. Claudia nos dice aquí en el chat, creo que es muy valioso lo que dices, es importante entender que merezco ese placer, merezco sentirme bien. Y es un momento durante el duelo en el que debemos hacer clic con nosotras mismas y me descubro en la necesidad de estar feliz. Aquí me Dice gustaría ella. decirle algo a Clau, Ujú. gracias por ese compartir, y es que hay una parte que es importante, porque es que es distinto merecer el placer y elegir el placer. Entonces, uno elige sentir placer, uno elige que esto sea más placentero, uno elige que este duelo sea desde el lugar más placentero posible, uno elige priorizar lo que le gusta, porque no tiene tanto que ver con si lo merecemos o no después de la relación, sino simplemente si lo elegimos. Es una elección más que un merecimiento en este caso. Entonces, ¿lo elijo o no lo elijo? ¿Lo elijo o no lo elijo? Qué Entonces, eso hermoso. es como lo que le diría. Y cuando está en mi elección, es como más poderosa la decisión. ¿Mm? Claro, claro. Tengo la posibilidad y lo elijo. Y en esta ocasión Exactamente. lo elijo para mí. Rosario dice, genial, creo que cada una, o al menos yo, hemos experimentado lo que dices. Muchas gracias. Mitzi comenta, ¿cómo se puede sanar a través del placer si estoy esperando gemelos y mi pareja me dejó? Hermoso. Entonces, siento que aquí, tú como eres la mujer, estás viviendo una gran parte de tu ser mujer, que es estar embarazada. O sea, tu embarazo es para ti, es para tú experimentar eso de ser portal de vida. No importa, no tanto no importa, sino la principal experiencia del embarazo es para ti. Que tú puedas tener esta experiencia de ser mujer para ti, qué belleza que vengan dos gemelitos. Entonces, ahí lo primero que te invitaría es reclama el embarazo para ti. Reclama esto para ti, este ser portal, este dar vida, esta experiencia única que tenemos como mujeres y que podemos hacerlo independientemente de si la vamos a compartir en pareja o quién es el papá de los hijos, sino esta experiencia es tuya. Vuelve el embarazo tuyo, vuelve tu conexión con tus dos chiquitos tuyo. Eso va a ser son tus crías, es tu manada, van a estar ahí siempre para ti, independientemente de quién más esté, tú y tus hijos están creando un bond, un lazo para Coloso. todo el resto de sus vidas. Ujú. Entonces te diría, enfócate en nutrir eso, en lo que sí está, no en lo que falta, no en lo que se fue, sino en lo que se queda y lo que se va a expandir. Entonces ahí es tocarte la barriguita, bailar con ellos, hacer, porque todo lo que tú sientas placer, ellos están sintiendo placer. Acuérdate que ellos sienten Mm. todo lo que tú estás sintiendo ahorita. Entonces, si puedes hacer lo mismo, una cosa chiquita, bañarte un poquito más largo o hacerte un masaje con amor y con aceite de coco en tu barriga y darte mucho amor y hablarles y poner música, una canción un día y estar con ellos porque tú y ellos están firmes, tú y ellos están ahí en esto que es inquebrantable.
Ya si tu pareja decidió irse, pues entonces la pregunta aquí es, ¿para qué me pasó esto? ¿Para qué me pasó esto? ¿Esto cómo me estás enseñando o agregando? Y claro que van a haber momentos de duelo difíciles, dolorosos, y lo vas a sentir y está bien sentir todo el dolor, pero cuando se acaba el dolor, ¿qué sigue? O sea, cuando ya lloré y ya descargué el dolor de hoy, ¿qué puedo hacer para darme algo más? Puedo salir a sentir el sol, puedo acordarme que hay mucho más allá de esta ruptura. Y lo más importante es que tú tienes una conexión con tus hijos ahí. Entonces, priorizar lo que está y no lo que se fue. Espectacular, María José, tu respuesta en el sentido que el límite es nuestra mente, ¿no? El límite es que tanto estamos dispuestas a ver posibilidades de placer y de gozo, por ejemplo, en una experiencia como esta, que diríamos como, ay, no, qué difícil, imposible, ¿no? Como imposible sentir placer allí. Y bueno, imposible, sobre todo en este espacio del gozo, lo imposible o lo posible puede estar en algo muy pequeño y muy sencillo, ¿sí? Tal vez no en cosas tan complicadas, sino poder ver que esa posibilidad de disfrute está en algo pequeñito, ¿sí? Que creo que he leído algo sobre placer y maternidad o placer en la etapa de gestación. Mm, Y es un placer diferente, es un placer también que vamos descubriendo en la medida que se va dando la experiencia, no es un placer que esté escrito en ninguna parte, sino el placer de también ir creando en la medida en que va avanzando la gestación. exacto. Divino. Por Mm, acá nos escribe. em, a mí me pasó, me separé por segunda ocasión de la misma persona y la primera fue horrible, pero la segunda ya no dolió ni hubo llanto. Y lo que decías me identificó con no sentir ese dolor que pudo haber sentido la primera vez. Se puede. Se puede y está divino que aceptemos lo que sea que hay. Si hay dolor, vamos, somos fuertes, y si no hay dolor, entonces tomamos el aprendizaje y seguimos. Está perfecto, no hay mejor que otra. Aquí comenta, priorizarnos. Creo que esto aplica para siempre, pero es una herramienta poderosa en momentos de duelo. Tú dices que vendrá algo mejor, pero ¿qué pasa cuando hemos visto que no viene algo mejor, sino que entramos en círculos sentimentalmente hablando o cosas externas no se dan como esperamos? Tener Mm, expectativas de que va a mejorar, pero eso a veces no sucede. Igual funciona lo que dices si seguimos priorizándonos y ante lo que pase tenemos ese autoliderazgo, pero esas expectativas duelen también, las expectativas que al final no se cumplen. Ujú. mm. Rosario, gracias por esa pregunta. Yo te voy a decir mi visión en la vida. Yo sí vivo pensando que siempre viene algo mejor. Y es algo mejor porque yo soy más que antes, soy más fuerte, soy más consciente, todos los días me hacen más, o sea, nosotras hoy somos lo más que hemos sido, es el día que más días hemos vivido, tenemos toda la fuerza acumulada de toda nuestra vida, toda la sabiduría acumulada de toda nuestra vida, entonces mi mindset ante la vida es que siempre viene algo mejor, siempre viene algo mejor, o sea, lo mejor está por venir, siempre viene algo mejor, yo vivo y opero así. ¿Qué pasa cuando empiezo a ver patrones? Patrones, como esto me está volviendo a pasar, ya sea en mi trabajo o con mis clientes o con mi pareja, no es porque no sea mejor, sino porque la enseñanza que todavía no la he tomado, porque no me he sentado a ver para qué me pasó esto, para qué me pasó esto, para qué me pasó esto, sino que simplemente sigo y sigo y sigo y sigo y no tomo el aprendizaje. Entonces la vida me va a enseñar la misma lección hasta que la aprenda. Eso no significa que no sea mejor la siguiente persona que viene, porque si se repite el patrón es simplemente que yo no he aprendido. Pero lo que asegura que mi siguiente pareja sea mejor es que yo revise qué tengo que ajustar mío de esta que se fue, cuáles son mis estándares, cuáles son mis acuerdos, qué es para lo que estoy disponible y para qué no, qué es lo que esto me deja como mujer, qué esto es lo que esto me deja como pareja. Y cuando yo hago el análisis de para qué me pasó esto y así entro a la siguiente, no existe, no hay posibilidad de que no sea mejor si yo ya soy mejor. Si yo ya soy mejor, mi match va a ser mejor, por energética. Entonces, siempre es mejor. Pero lo importante es que si se repite un patrón, hay un aprendizaje que yo no he aprendido. Y ahí me siento y digo, ¿qué es lo que no he aprendido? Que voy 4 relaciones en las que este patrón se repite. Y ahí entonces hago el ejercicio. Entonces, Claro, para mí no claro. se trata tanto como de bajar las expectativas, porque siento que cuando uno dice, no, tal vez no vengan, ya no viene nada bueno, ya no hay hombres buenos en esta vida, todo lo que la mente cree, la mente crea y manifiesta. Para mí es, viene algo mejor,
soy yo más, aprendí más, esto me pasó para todo esto y ya la siguiente persona a la que me abra, vengo con muchísimo más claro quién soy, qué quiero y para qué estoy disponible y para qué no. Sí. Y especialmente, bueno, ahorita que estaba leyendo la pregunta y te escuchaba, María José, a veces cuando estamos terminando una relación y estamos en duelo, nos surgen unas expectativas que creemos que es lo mejor que pudiera suceder para nosotras, pero resulta que la vida sabe que no es lo mejor. ¿M? Por ejemplo, yo pudiera tener la expectativa de me acabo de separar. Ay, que apareciera entonces una persona que si fuera todo lo contrario a mi expareja y entonces volverme a meter en una relación, pero han pasado 4 meses o 6 meses o un año y creo que lo mejor para mí sería eso y resulta que, como dices tú, puede haber todavía un aprendizaje, por ejemplo, en ese aprender a estar conmigo misma, en ese aprender a poner el foco en mí, no estar volcada en atención hacia otra persona. Entonces, a veces lo que creemos que es lo mejor para nosotras en este momento, después descubrimos con el tiempo que, uff, menos mal no sucedió así, porque lo hubiera vuelto otra vez hubiera podido retornar nuevamente esos ciclos de dolor. Ujú. María José, tenemos una pregunta más. ¿Qué tal estás de tiempo? Obviamente queremos respetar Bien, tú. ¿Sí? ¿Estamos tengo un bien? poquito más de Listo. tiempo. Sí, gracias. Ok. Entonces preguntan, ¿cómo vivir el placer sin expectativas hacia afuera? ¿Cómo gestionar eso? Listo. Entonces, siento que lo más importante es empezar a reclamar nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es para nosotras, porque acuérdense que el cuerpo es el vehículo del placer. Entonces, cuando empiezo yo a reclamar mi cuerpo, ¿qué es? Es empezar a verlo, es empezar a tocarlo, es empezar a consentirlo, es empezar a excitarlo, es empezar a jugar con él para mí, para recordar que es mío y no de mis parejas. Y una cosa con la que Mm, crecimos mucho las mujeres, muchas de ustedes se van a sentir identificadas, era que nuestro cuerpo era para el placer del otro, para el placer del hombre, pero la realidad es que nuestro cuerpo es para nosotras y nuestro placer es nuestra responsabilidad, ¿sí? Está a cargo nuestro. Entonces, si nosotros queremos volver a crear ese placer de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, ni depender de la afuera, tiene que haber un proceso importante de reclamación del cuerpo, de yo volver a mí. Esto es para mí, yo vestirlo, sentirlo, consentirlo, disfrutarlo como a mí me gusta, para mí, ¿sí? Es que esa es la clave, porque siempre nos han dicho que estamos es para el otro, pero cuando está aquí para mí, ¿quién soy yo cuando mi cuerpo es para mí? ¿Cómo viviría yo si mi cuerpo y mi placer son para mí? Entonces empiezo a reprogramar toda esta mente dentro mío y toda esta postura ante mi cuerpo y mi placer. De hecho, lo mejor que les podría recomendar para eso es que es toda una conversación, es grande. Yo tengo un programa y Pau puede hacer acá la mm. cuña, pero es que realmente es lo mejor que les podría ofrecer, completo de cómo uno reclamar su cuerpo, su energía, su placer, es de sexualidad femenina para mujeres y también mucho cómo caminar el camino del corazón, que se llama el camino de la diosa. Entonces, cómo hacerlo, ahí yo se los enseño, ¿sí? Mm. Porque es que es reclamar muchas partes de nosotras. Pero, ¿qué hacer? Es venir adentro, volver a mí, ¿sí? Ese es el qué. El cómo es una conversación muy larga, pero qué hacer es entender que esto es primero para mí y después lo comparto con alguien, ¿sí? Mi cuerpo es para mí y después lo comparto con alguien. Mi placer es para mí y después lo comparto con alguien. Entonces siempre va a ser mío. Y se puede ir y puede cambiar todo mi entorno y siempre mi cuerpo y mi placer y mi energía van a ser mías. Entonces se llama la soberanía, soberanas, ser soberanas de nuestra vida, ser dueñas de todo lo que somos, cuerpo, mente, energía, placer, todo. Y ya después podemos compartir eso con quienes queramos. Entonces, todo un proceso chévere y, digámoslo, profundo de volver a reclamarnos. Y ahí es donde está la libertad, donde somos de nosotras para nosotras. Esa soberanía. em, Bueno, creo que tampoco es de una edad determinada. Puede ser que haya una mujer con 40 años o 50 años y nunca haya experimentado esa soberanía. Uh Es -huh. decir, la edad no es garantía de ser dueñas de nosotras mismas. En la pregunta que sale a continuación, ponen el siguiente caso. Duré 17 años en mi relación y desde que tenía 15 solo conocí a esa persona y me dediqué a esa persona. Pero durante esa relación la pasé muy bien y disfruté mucho de mi compañero, al igual que de mi espacio. Ahora que él ya no está a mi lado, se me ha hecho un poco complicado el hecho de querer sentir cariño.
yo me siento plena y feliz, pero siento que algo me falta, que quiero amor, que quiero cariño, Mm, mimos. ¿Cómo puedo evitar esa parte? mm. Entonces, Angie, gracias por tu pregunta. Yo no sé si la invitación es como a evitar esa parte, como luchar contra eso que realmente quieres, sino buscar la forma de dártelo a ti, ¿sí? Buscar la forma de darte a ti ese cariño, de darte a ti esos mimitos, de darte a ti todo eso que crees que alguien más te tiene que dar. Y cuando tú te descubras que tú eres dueña absoluta de tu realidad, que estás completa, que no necesitas a nadie más, es donde se vuelve más fácil atraerlos. Cuando no estamos en la frecuencia de necesidad, es decir, necesito una pareja para sentirme completa, querida, amada, respetada, validada, sino que todo eso lo tengo yo en mí, yo me encargo de cultivarlo a mí. Entonces empiezo a desear una pareja, que no es desde la necesidad, sino desde el deseo, es mucho más fácil atraerla, es mucho más fácil hacer el match. Entonces, dejar de pensar que alguien tiene que darte cariño, amor, mimos, empiézatelos a dar a ti. Y cuando ya estás llena de ti, ¡buf! Todo lo demás que llega va a ser extra. Entonces ni siquiera evitaría sentirlo, sino que empezaría a dármelo a mí. Como, ok, lo quiero recibir de alguien más, me lo doy a mí mientras me tenga a mí. Y cuando llegue ese alguien más, lo recibo de mí y de alguien más. Pero no dependo de tener a alguien más para sentir eso. Mm, ¿Mm? hasta quedar empalagadas, como decimos aquí en Colombia. No sé si este Ajá. término aplique para otros países, pero hasta quedar completamente cubiertas, que por ejemplo en relación de pareja, en muchas ocasiones puede ser un conflicto que una Mm, de las personas sea muy afectiva en términos de cariños mm, físicos, de este tipo de gestos, y la otra persona sea renuente, no, porque no le gusta, porque no siente la necesidad. Entonces podemos llegar a ser muy insistentes en cariños para otra persona, pero poco para nosotras, pero poco mm, para nosotras. Entonces, empalaguémonos de nuestros propios gestos de cariños, de mm, cariño físico, de cariño emocional, mm. simbólico, como en todos los sentidos posibles. Y ahí diría mucho hacer énfasis en el cariño físico, como realmente tocar el cuerpo, tocarnos, bañarnos Reconocer. con amor. Si nos Mm, echamos cremas, pues es mucho volver a amar el cuerpo, amarlo porque es mío, ¿sí? O sea, es nuestra casa, es nuestro lugar, es nuestro templo. Y lo hemos puesto mucho a la deriva, como al servicio de los demás, pero llega este momento en el que gracias al duelo y la ruptura, tengo la oportunidad de volverlo mío otra vez y vuelvo y lo cojo y lo consiento y lo amo y lo adoro. Y entre uno más ama el cuerpo más sensible se vuelve, más él responde porque está vivo, ¿sí? Todo lo vivo mm, responde al amor. Entonces, entre yo más ame mi cuerpo y más lo toque, lo consienta, lo excite, lo disfrute, entonces yo voy a sentirme muchísimo más llena de mí, llena de vida, llena de mí. Y esa es la real satisfacción en la vida, estar llenas de nosotras. Y todo lo demás agrega a esa experiencia, en mm. vez de estarme vacía adentro y estar esperando que me llenen. Estar Cuando esperando a estoy que nos llena de llene. mí, Vamos entonces con la última pregunta, María José. Me listo. separé hace 2 meses. Durante este tiempo nos seguimos viendo. Yo he insistido y rogado mucho para pero él no quiere nada. Prefirió actividades con sus amigos. ¿Cómo le hago para amarme? Bueno, entonces, Marisa, gracias por compartirnos tu verdad. ¿Cómo hago para amarme? Siento que cultivar el amor debe ser un trabajo incondicional, así estamos en pareja o no. O sea, no Mm, solamente porque él no quiere estar conmigo, entonces, ¿cómo hago para amarme? Es más, ¿cómo hago para amarme y cómo aprendo a amarme? Porque eso me va a dar calidad de vida. O sea, cuando el amor propio está y se cultiva día a día, la vida es de rosas, ¿sí? Aunque tienen sus espinas, acuérdense que las rosas tienen espinas, hay cosas difíciles, pero cuando el amor propio es incondicional y yo me encargo de cultivar un amor incondicional a mí misma, todo lo demás puede pasar y yo voy a seguirme teniéndome a mí, ¿sí? Entonces no te invitaría a que trabajes en tu amor propio para que no te importe que tu expareja esté con los amigos, sino trabaja en amor propio porque eso te va a dar libertad, trabaja en amor propio porque eso te va a elevar tu calidad de vida donde no la has vivido antes, trabaja en tu amor propio porque tú eres la persona más importante del mundo, de tu mundo por lo menos. Trabaja en tu amor propio porque tú eres el común denominador de todas tus experiencias. Entonces, si aquí hay amor, todas las experiencias van a tener amor porque está aquí. Entonces, sería mi primer mindset, o sea, la forma en la que cambiaría la mente es amarte para ti.
no porque tu pareja no quiere estar contigo. Entonces, el trabajo de amor propio debe ser transversal a todas las situaciones, con o sin trabajo, con o sin pareja, con o sin amigos. El amor propio es el trabajo transversal de nuestra vida, porque es que somos nosotras las personas que viven la vida. Entonces, si hay amor aquí por mí, por la persona que soy, por la persona que me estoy convirtiendo, cualquier espacio que yo vaya a vivir, lo voy a vivir desde un lugar de amor y compasión a mí misma. Entonces, aquí la clave sería la razón por la que vas a hacer el trabajo de amor propio. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo hacerlo? Uno, el camino a la diosa. Dos, tener terapias, estar acompañada de alguien que te pueda enseñar cómo amarse, porque amarse es una acción, es una decisión diaria, es activo, uno aprende a amarse, a uno nadie le enseñó a amarse, eso no es natural, eso no es normal, a uno aprende. Cómo se habla a uno cuando uno se ama, cómo se trata a uno cuando uno se ama, cómo se consiente a uno cuando uno se ama, eso se aprende, yo lo aprendí, ¿sí? Yo lo he aprendido en mi vida, lo aprendí gracias a caminar mucho el camino del Tantra, muchas cosas que me han llevado y me han enseñado a amarme a mí, situaciones de la vida también, personas, terapeutas, coaches que me han enseñado todo. Entonces sería como ajustar la intención de para qué hacer eso y hacerlo con alguien. Hacerlo con alguien sería mi mayor recomendación. Sí. Muy valioso lo que nos compartes hoy, María José, porque normalmente llegamos al cuestionamiento del amor propio ya cuando estamos en crisis, ¿no? O sea, ya cuando estamos en esta ruptura, que es dolorosa, que es difícil soltar a la otra persona. Entonces ahí comenzamos a cuestionarnos sobre el amor propio, pero bien el cultivar el gozo con nosotras mismas y el disfrute de estar abiertas hacia la vida puede estar desde mucho antes, ¿no? Puede estar desde la relación, desde la relación en sí misma de pareja y nunca dejarnos, y que si algún día esta persona por X o por Y razón decide no estar más con nosotros en la relación o nosotros decidimos también ponerle fin a esa relación, que ya haya un terreno donde podamos aterrizar y no quedemos como en el aire y para el piso, a darnos bien duros, sino ya tenemos un terreno que hemos venido abonando, que hemos venido, como dices tú, y en tu caso fue construido. O sea, no es un terreno que aparezca de la nada, sino esto es trabajado, esto es paso a paso, todos los días, regando tu terreno, poniéndole qué quiero aquí, qué quiero allá, ¿no? Como ir preparándonos, no porque un otro nos vaya o no a dejar, sino para nosotras. Ujú. Y ahí, Pau, te diría que una cosa muy importante del amor propio es trabajar el diálogo interno, la forma en la que yo me percibo a mí misma, la forma en la que yo me hablo, la forma en la que yo aprendo en mi vida, porque vinimos aquí, para mí, vinimos a la vida a disfrutar y aprender. Y si aprender para mí es un látigo constante, es que tú no eres, es que a ti siempre te pasa, es que a ti siempre te dejan, es que tú no eres suficiente, si eso va a ser como yo le voy a decir a mi mente y le voy a enseñar a mi cuerpo, que es aprender conmigo, voy a estar en constante miedo de aprender a la vida. En cambio, Ujú. si yo aprendo a tener un mindset amoroso y poderoso, como listo, miremos por qué nos pasó esto, quiénes fuimos que ya no queremos ser, qué nos deja esta experiencia. Si yo me aprendo a hacer preguntas poderosas que me llevan a un lugar de poder, digámoslo, de poder y de aprendizaje con las situaciones, entonces yo voy a vivir una vida que es placentera para mí vivir conmigo, porque es que mucha gente tiene un látigo, es que, en el duelo sale, es que yo no fui suficiente, es que yo no le dije eso, es que yo no hice, es que yo no sirvo, es que Mm, todos me dejan, es que y entramos en este diálogo que es tan nocivo, pero que solo nosotras podemos cambiar. ujú. Entonces, ¿cómo se están hablando ustedes en este momento de la ruptura? ¿Cuántas culpas hay ahí? ¿Cómo podemos transformar la culpa en aprendizaje? ¿Cómo podemos transformar la culpa en, ok, para mi siguiente relación, esto no me lo llevo, esto sí funcionó, qué sí funcionó, qué me encantó de esta relación que quiero en la siguiente? ¿Sí? Y cómo yo me hablo I walk myself, cómo yo me camino a mí misma en estos momentos de dolor sin tener un látigo adentro, sino más bien una camita acolchonada, divina, hermosa, porque todos estamos aquí aprendiendo. ¿Mm? Muchísimas gracias, Es María José. mucho trabajar en el diálogo interno. ¿Quieres agregar algo, de pronto algo que no haya estado puntualmente en las preguntas, pero que quieras compartir para las mujeres que están aquí hoy y que consideres importante en este tránsito, como dices tú, del duelo de pareja? Listo. Creo que lo último que había anotado aquí, ustedes saben que me podría quedar años y años en esto, pero para respetar el tiempo de todos,
fue que Pau cuando empezó la charla dijo que uno de los obstáculos que con los que nos podemos presentar en el duelo, cosa que me encantó como lo definiste, Pau, fue el miedo a la soledad, ¿no? Como ese miedo que nos da a estar solas. Y ese miedo a la soledad lo podemos transformar con la oportunidad para crear la relación conmigo misma. Entonces, qué rico estar sola para crear la relación conmigo misma. Si yo soy una persona que ha estado en parejas y parejas todo el tiempo y acaba de tener esta ruptura, es un momento para crear la relación conmigo misma, que es la relación más importante de nuestra vida. Mm. Entonces, ese miedo a la soledad lo podemos transformar en una oportunidad para crear la relación conmigo misma y priorizar lo que a mí me da placer, lo que a mí me da gozo y disfrute. Y cuando esa se vuelve relación conmigo misma, me va a encantar estar sola. Y ya si voy a estar acompañada, va a ser una experiencia extra y no una necesidad, ni desde un lugar de necesito estar con alguien, sino elijo estar con alguien, porque también se siente rico, pero sin alguien estoy muy bien, estoy conmigo, paso de él. Muchas, muchas, muchas gracias, María José, por abrirnos el aprendizaje y ampliarnos la visión que tenemos sobre el gozo, sobre el placer, sobre el disfrute, sobre todo en una cultura donde está bastante inserto la culpa por el disfrutar, ¿no? Como que si eres una persona que está entregada al gozo, alguna mirada negativa se posará sobre ti, ¿sí? Porque más bien deberías estar en los deberes, más bien deberías estar en el cumplimiento de lo que se espera con respecto a ti. Entonces, lo que nos has dicho hoy creo que es una puerta que se nos abre a todas, me incluyo ahí, para recordar que esa conexión con nosotras mismas y ese volver a nuestro centro de placer nos puede ayudar en nuestros caminos de sanación. Muchísimas gracias, María José. A Te ti, mandamos Pau. un abrazo gigante, gigante, A gigante. ustedes.